Grabando. Bueno, hoy el tema que nos toca hablar es un tema que creo que ya deben haberse cansado de estudiar, que es el tema del estrés. ¿Estudiaron el estrés? Sí que no. No, No, es uno de los primeros temas en adulto y el anciano. Médico quirúrgica, no sé cómo le llaman al espacio ese. Bueno, vamos a empezar a hablar primero de lo que la gente por ahí considera que es estrés. ¿A ver, alguno de ustedes que me pueda decir qué creen que es el estrés? ¿Se animan? ¿Alguna definición? Cualquier estado o patología o daño que se le genera al cuerpo y que nos Ajá. afecta tanto mental como físicamente. Bien, bien, bien. Es un buen inicio, ¿eh? Me gusta, es una buena base. Porque por lo general la gente en la calle te dice estoy estresado, ando con mucho trabajo, ando con preocupaciones, ando malhumorado. Pasa que el estrés es el inicio de muchas enfermedades. Eh, aunque la gente no lo cree, estar estresado a la larga nos lleva a muchos daños, sería eh, enfermedades, sería. Bien, bien. Con el estrés creo que tenemos que nosotros hacer algunas diferenciaciones, como ocurre con la hipertensión arterial. Ese sí ya lo tienen que haber visto en alguna materia, la hipertensión arterial. Una persona puede tener la presión alta porque, no sé, sube corriendo una escalera, se controla la presión y está la presión alta. Eso cuando la presión está por arriba de 140 la sistólica y o de 90 la diastólica, nosotros lo consideramos hipertensión, por definición. Pero eso no Sí. quiere decir que la persona sea una persona que esté padeciendo la enfermedad llamada hipertensión arterial, el cual significa que basal, de forma basal, continua, permanente, tiene la presión alta. O sea, que decir hipertensión arterial puede estar hablando de un momento, de un signo aislado, o puede estar hablando de una patología. Cuando nosotros hablamos de estrés, vulgarmente la gente se refiere al estrés como hablando del cansancio, del enojo, sobre todo lo relacionan con el trabajo, el estrés. Estoy estresado es una frase que muy habitualmente la gente usa cuando quiere decir que ha renegado mucho en el trabajo. Pero nosotros como profesionales de la salud tenemos que hablar del estrés como un cuadro fisiológico, como una cuestión inherente al funcionamiento del cuerpo, no algo que es una frase vacía y nada más. Así que, a ver, están mandando mensaje en el grupo. Bueno, por ejemplo, creo que, a ver, vamos a dar un ejemplo, vamos a arrancar con eso. Vamos a imaginarnos un ejemplito. Piensen ustedes que van caminando a esta hora, tardecita, por una calle oscura, muy relajado, pensando, no sé, en la mente, en cualquier cosa, por la vereda, y de repente, de golpe, un perro chiquito de esos que son muy ladradores les avanza por la reja de una casa. Les ladra, ¿qué les pasa a ustedes? Se le ponen los corazón a pelos, mil. el corazón a mil, gritan, quieren salir corriendo, abren grandes los ojos. Claro, nos genera un susto y Un el susto susto. conlleva un estrés en el cuerpo, sería. Eso que acaban de tener en este ejemplo es una respuesta de estrés. Eso es estrés. Voy recibiendo más gente que se suma. Bueno, el estrés es eso. Ahora bien, ¿qué lo produce? ¿Lo produce el perrito chiquito? Sí. ¿Lo producen cuando se pelean con alguien? Sí. También, Sí, ¿Lo produce cuando están por rendir un examen? sí, sí. también. ¿Lo produce cuando se pelean, dejan con el novio o la novia? A veces, ¿no? A veces alegría. Bueno, no, también lo produce cuando se golpean, se dan un martillazo en el dedo, ¿sí o no?
puede producir Sí, estrés. también porque No les da supervivencia ganas del de cuerpo. pegar, cuando se El dolor. martillan el dedo, no les da ganas de pegarle a alguien. Cuando se golpean el dedo chiquito del pie con la puerta, no les da ganas de pegarle a alguien. El codo, El profe. codo, bueno. También puede ocurrir la misma respuesta cuando pierden el trabajo. También puede ocurrir la misma respuesta cuando desaprueban un examen. También puede ocurrir la Profe, misma respuesta cuando les avisan que tienen, no sé, cáncer, COVID-19 o ¿en están todo esto están las embarazadas. emociones? Ahí vamos a llegar a eso. Si ustedes se acuerdan, que sí se acuerdan, cuando hablábamos de las teorías de los tres cerebros, decíamos que el cerebro medio, el que está en la mitad, era el cerebro mamífero que era responsable de las emociones, ¿que no? Bueno, una de las cosas que tenemos heredadas de la época en que aparecen los primeros mamíferos y se desarrollan estas estructuras en el cerebro, es esta capacidad de responder a través de un proceso que se llama estrés. Este proceso no es nada más que el cerebro tomando ciertas decisiones y actuando de cierta manera. Lo primero que yo quiero que quede en claro es que el estrés es una respuesta general, indiferenciada, ¿sí? Que se da en todos los mamíferos y por lo tanto nos incluye a nosotros. Ustedes asusten un gato y van a ver qué hace el gato. ¿Sí? Bueno, a nosotros nos asusta muy igual que el gato. Tenemos exactamente la misma respuesta de estrés. Ahora vayan a asustar un cocodrilo. A ver qué hace el cocodrilo. No tiene la misma respuesta porque carece de esta estructura que tienen los mamíferos que tenemos nosotros. Bien, esa es la respuesta de estrés. Entonces, habría una respuesta general que responde siempre igual sin importar cuál sea el factor que lo desencadena. Ahora hablemos de los factores que lo desencadenan. Las cosas que a nosotros nos despiertan estrés se llaman factores estresantes. Todo lo que sea capaz de hacer que nuestro cuerpo responda con estrés es un factor estresante. Y los factores estresantes pueden venir de cada dimensión del hombre. Hay factores psicológicos, ¿sí? Hemos hablado hace un rato de alguna angustia, de alguna ansiedad, de algún problema de eso, desencadena estrés, una respuesta de estrés. Hay factores sociales, sí, hemos dicho perder el trabajo, un examen, pelearse con el novio, no sé, una pérdida familiar, un duelo, puede desencadenar estrés. ¿Qué más puede desencadenar estrés? Dentro de lo biológico, una lesión, una enfermedad, un traumatismo, puede desencadenar estrés. O sea que de cada área, de cada dimensión del ser humano, puede haber factores que me desencadenen estrés. Resulta medio complicado de entenderlo hasta ahora, espero que lo vayan pudiendo tomar. Yo lo que les quiero hacer notar a ustedes es que el estrés este del perrito que les ladra y se les pone de punta los pelos es la misma respuesta interna que el cuerpo tiene cuando ustedes van a tener un examen. El estrés no diferencia de dónde viene el problema. No diferencia. Incluso ustedes pueden estresarse cerrando los ojos y recordando alguna situación traumática o mala que hayan vivido en el pasado. Acuérdense de la vez que han perdido plata y tenían que volver a casa y avisar a la madre que han perdido la plata. No, ni volvía. Se vuelven a estresar de nuevo, ¿no es cierto? Incluso los mismos recuerdos pueden generarnos estrés. O sea que habría cosas externas y cosas internas que nos producen estrés. ¿Estamos? Eso quiero que quede claro. Ahora, ¿el estrés es malo? Respondan, a ver. Sí, a veces sí, Sí. A veces sí. a veces no. Siempre es malo el estrés, para mí. Yo creo que sí, en exceso, porque lleva un mecanismo de consecuencias que tiene en el cuerpo. Y bueno, mucho estrés, o sea, estrés en exceso, también genera un daño en el cuerpo. Bien. ¿Saben cómo me gusta verlo al estrés a lo mejor? A mí me gusta darle ejemplos de la vida cotidiana para que se den una idea, ¿no? A mí me gusta pensar el estrés en el acelerador de la moto.
Todos tienen moto, ustedes tienen moto. Andando en Yo no sé moto andar alguna en vez. moto. No, van a ir a aprender. Bueno. La moto, ustedes andan de paseo en la moto, velocidad de paseo, salen a pasear a dar una vuelta, no sé cuál será la velocidad de paseo de ustedes, pero supongamos 30, 40 kilómetros por hora, para ir sintiendo el vientito y ir viendo qué pasa, patrullando un poco. Bueno, ¿qué pasa cuando están llegando a la esquina y les aparece de golpe sin que se den cuenta un colectivo en la esquina que casi los choca? Un ¿Ustedes móvil. qué hacen? Aceleran la moto. La aceleran para cruzar más rápido y ganarle al colectivo, cosa que no tienen que hacer, tienen que frenar. Pero bueno, vamos a suponer que la aceleran ustedes para poder avanzar y evitar el choque. Bien, el acelerador aquí, ¿qué ha hecho? Les ha salvado la vida. Pero pasado el problema, pasado la esquina, pasado el colectivo, ustedes desaceleran la moto de nuevo. ¿Qué pasaría si ustedes andan con la moto todo el santo día a 110 kilómetros por hora, a máximo el acelerador? ¿Qué le pasa a la moto? ¿Se puede Y andar así? generaría un ¿Cómo? desgaste, daño en el motor, generaría un desgaste, daño en el motor. Tal cual lo que está diciendo aquí el compañero. Va a ir deteriorándola la moto hasta que la termine por romper. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. El estrés es un acelerador que tiene nuestro cerebro. Cuando el cerebro interpreta que hay un riesgo, como un perrito que está ladrando o un asaltante que sale de la oscuridad, nuestro cuerpo se acelera para que tomemos decisiones rápidas y podamos salir o huir o enfrentar y pelear. Pero hace que nuestro cuerpo se acelere para dar una protección a toda la integridad del cuerpo. ¿Sí? O sea que estaría buenísimo el estrés. El tema es que una vez que yo me doy cuenta que era un perrito que está detrás de la reja, el acelerador baja. El tema es que después de pasada la situación estresante, habiendo retirado el factor estresante, yo pueda bajar mis niveles de estrés de nuevo. ¿Qué pasa si yo ando con el acelerador a todo el tiempo? Va a ir deteriorando mi cuerpo. El estrés va a ir deteriorando mi cuerpo si yo no logro reducir. Hay gente que ha perdido un ser querido, que ha perdido un familiar, que ha perdido un ser querido y que genera estrés. Obviamente es un proceso de duelo que va pasando por etapas, pero que en algún momento tiene que llegar a una etapa de adaptación, de aceptación de la pérdida. No puede pasar 20 años de la pérdida del familiar y seguir viviendo el estrés de la pérdida como si fuese el primer día. Ese estrés sostenido y mantenido va a terminar deteriorando el cuerpo. Hay gente que se estresa porque ha perdido el trabajo. Hay gente que se estresa en el trabajo. Permanentemente todos los días está estresado y durante días continúa estresado y termina deteriorando el cuerpo. ¿Me entienden a dónde voy? Habría entonces un estrés bueno y un estrés malo. El estrés es bueno cuando me sirve a mí para defenderme y para poder mantener mi seguridad y mi integridad. El estrés se vuelve negativo cuando se sostiene en el tiempo y va desgastando todas las funciones del organismo. Ahora bien, ¿por qué desgasta las funciones del organismo? Uy, se me prendió una alarma, perdón. ¿Por qué desgasta las funciones del organismo? Muy fácil. Cuando el cerebro detecta el peligro, emite una respuesta hormonal y una respuesta neuronal. O sea, una respuesta que va a través de los cables que son las neuronas y otra respuesta que va a través de la sangre mediante lo que son las hormonas. La hipófisis empieza a secretar hormonas que hacen que el cuerpo responda de cierta manera ante el estrés. Por ejemplo, dentro de lo hormonal, van a ver ustedes aquí en el texto está desarrollado todo esto, ¿no? Igual yo les puedo poner un video donde les muestre esto de cómo funciona la fisiología del estrés, para que vean que el estrés no es solamente estar, bueno, creo que ya a esta altura, ya todos los temas que vamos viendo, ustedes han visto que estar motivado en realidad tenía una función en las neuronas, neurotransmisores y todo lo demás, que no es una simple frase decir estar motivado. O la empatía, hemos descubierto que la empatía tenía algo que ver con las neuronas, con el funcionamiento del cerebro. Bueno,
El estrés es lo mismo. El estrés no es una frase vacía, no es para decir estoy cansado. El estrés habla de todo un proceso que el cerebro desencadena para acelerar el cuerpo. Entre ellos, liberar la hormona ACTH, que es la hormona estimulante de las suprarrenales, que son unas glándulas que están sobre el riñón, y que hacen que esas glándulas produzcan adrenalina. La palabra adrenalina viene de glándula adrenal. La glándula adrenal es la glándula suprarrenal. Por lo tanto, la adrenalina es la hormona que secreta la glándula suprarrenal y que tiene una cantidad de efectos sobre el cuerpo, como acelerar el corazón, producir vasoconstricción. Acelerar el corazón y producir vasoconstricción es suficiente para aumentar la presión arterial. O sea, la adrenalina tiene un efecto para aumentar la presión arterial. ¿Para qué necesitamos, cuando el perro me está ladrando, aumentar la presión arterial? Necesitamos mejorar la llegada de nutrientes y oxígeno a todos los órganos del cuerpo, sobre todo al cerebro para tomar decisiones rápidas, sobre todo a los músculos para tener fuerza para salir corriendo o para pelearle al perro. Pero vamos a necesitar tener una mejor llegada o irrigación de los órganos, por eso la presión arterial aumenta, el corazón late más rápido, los vasos se cierran, los pulmones, los bronquios ante la adrenalina se dilatan y empezamos a hiperventilar, a hacer respiraciones más profundas y aumentar la frecuencia. ¿Para qué? Para meter más oxígeno a los músculos y tener más fuerza. ¿Sí? O sea, todo esto es efecto de esta respuesta estresante. Cuando ustedes ven al gato que lo asustan y se encorva y se le paran los pelos de la espalda, no solamente le pasa eso al gato, sino que también su corazón empieza a latir más rápido, sus arterias se cierran, sus pulmones empiezan a hiperventilar, a tomar más oxígeno y su sangre empieza a circular con mayor cantidad de nutrientes, no de nutrientes, perdón, de oxígeno y de cantidad de sangre circulando. Esto es por efecto de la adrenalina. ¿Estamos hasta ahí? También hay un efecto neuronal sobre el páncreas, haciendo que el páncreas elimine, produzca, genere una hormona que es el glucagón. Y las suprarrenales, perdón, también producen una hormona, no les he nombrado, que es la hormona, el cortisol. ¿Han escuchado hablar del cortisol? ¿No han escuchado hablar del cortisol? Bueno, el cortisol es el corticoide natural que produce nuestro cuerpo. ¿Qué efecto tiene el cortisol y el glucagón del páncreas? Conjuntamente hace que los músculos y el hígado liberen azúcar a la sangre. Por lo tanto, activan todos los procesos de glucólisis que rompe el glucógeno para convertirlo en glucosa y llenar la sangre de glucosa. ¿Cómo se llama cuando se llena la sangre de glucosa? Cuando aumenta la cantidad de sangre en la glucosa. Perdón, aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Se da la diabetes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Glicación no es? Hiperglucemia. Hiperglucemia. Ahí vamos. Entonces, estas hormonas, el cortisol, del cual deriva la dexametasona, todo lo que son los corticoides, ¿sí? Aumentan la cantidad de azúcar en la sangre. ¿Para qué necesitamos aumentar azúcar en la sangre? Por la misma razón que necesitamos aumentar la cantidad de oxígeno, para tener más nutrientes y más fuerzas al momento de pelear con el perrito, ¿sí? Bien, esto es lo que pasa en el estrés. Cuando ustedes aceleran la moto empieza a gastar más combustible, empieza a consumir más oxígeno. Se abre el carburador, entra nafta, entra oxígeno al motor, se quema más combustible y el motor anda más rápido, tiene más fuerza. Con nuestro cuerpo pasa lo mismo. Cuando nosotros entramos en una situación de estrés, nuestro cuerpo se acelera, nuestro motor empieza a funcionar más rápido, empezamos a consumir más oxígeno y empezamos a consumir más ATP, hidratos de carbono. ¿Cómo? Producimos más ATP, más energía. Exactamente, necesitamos producir más energía y para eso activamos todo lo que tiene que ver consumo de oxígeno y de hidrato de carbono. Bien, ahora, ya de ahí yo ya saco 2 puntos importantes. El estrés me produce aumento de la presión arterial y el estrés me produce aumento de la glucemia. ¿Qué pasa si yo mantengo a mi cuerpo funcionando durante largos periodos de tiempo con la presión alta? ¿Qué pasa si yo mantengo a mi cuerpo funcionando largos periodos de tiempo con hiperglucemia? ¿Voy a terminar convirtiéndome en hipertenso?
y diabético. Voy a terminar dañando mis vasos sanguíneos, mis arterias, voy a terminar con problemas de la visión, voy a terminar con infartos en el corazón, en el cerebro, con ACV, se me van a reventar arterias, se van a endurecer arterias, arteriosclerosis. ¿Van captando cómo el estrés va produciendo daño? Este pequeño gatillazo o aceleración que hace el cuerpo para salvarnos la vida está muy bueno, pero para un momento. Cuando se mantiene en el tiempo, estos cambios fisiológicos que produce el cerebro acelerando al cuerpo se convierten en dañinos. Bueno, bien, vamos a ver qué más tenemos en el apunte. Explica ahí la fisiología. Hasta ahora, para sacar en limpio, hasta ahora hemos hablado de los estresores, que hemos dicho que eran esos factores que pueden ser de naturaleza biológica, psicológica, social, muy variados, incluso nuestra propia mente puede funcionar como un estresor. Las enfermedades pueden producir estrés, el dolor puede producir estrés, eso como factor desencadenante. Después hemos dicho que el estrés es una respuesta del cerebro, una respuesta neuronal y hormonal que aceleran al organismo para dar respuesta a esa situación que nos está produciendo el estrés. Esa respuesta es indiferenciada, sin importar si es un recuerdo de alguna vez que no ha ido mal en la vida o si es efectivamente un martillazo que me pegó en el dedo, la respuesta es exactamente la misma. El estrés responde igual. También hemos dicho que el estrés es bueno, que sirve para esta respuesta de lucha o huida, poder salvar mi vida, protegerme, pero que sostenida en el tiempo, dado los cambios que produce en el organismo, sostenido en el tiempo puede ir dañando lo que es el metabolismo de los azúcares, lo que es la presión arterial, el sistema cardiovascular, daños en el corazón, daños en el cerebro. Termina destruyendo todo el organismo porque no se puede andar con la moto acelerada full todo el día. Más o menos hasta ahí, todo eso que van a leer ustedes aquí en el apunte, es en resumen lo que les estoy diciendo. Aquí ven un dibujo que parece medio complicado, pero está explicando cómo las hormonas van al adrenal y elimina el cortisol y todas estas cuestiones que ya les he explicado. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, para que veamos aquí. Todo habla del corticoide, corticoide. Hipercortisol. Esto significa aumento del cortisol en sangre. Palabra difícil. Aguántenme que estoy avanzando para ver qué más van a encontrar aquí. Bien. Al corticoide lo van a usar toda la vida. El corticoide es un medicamento que hoy en día se elabora. O sea, nuestro cuerpo produce un corticoide natural que es el cortisol. Se llama cortisol porque se produce en la corteza de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene la forma de una copita invertida, tiene una médula y tiene una corteza, o sea, es muy parecido a lo que es la estructura del riñón. Deben haber acordado ustedes que tiene una parte de corteza y en el centro una médula. Bueno, esto también es parecido, nada más que está perpendicular al riñón encima, una glándula encima de cada riñón. De lo que es la corteza se producen los corticoides, de ahí viene el nombre corticoides, de corteza de la suprarrenal. Y de la médula de la suprarrenal se produce la hormona adrenalina, ¿sí? Bueno, la corteza produce el cortisol, que es el corticoide natural de nuestro cuerpo y que tiene efecto aumentando la cantidad de glucosa en sangre, aumentando la glucemia. Nosotros hoy en día usamos en los hospitales, ustedes van a usar en los hospitales cuando estén corticoides, que son medicamentos que se preparan en laboratorio de manera sintética, que tienen el mismo efecto que el cortisol, aumentando la cantidad de glucosa en sangre, y que se usan como antiinflamatorios y analgésicos. Para darles un ejemplo, los corticoides que se elaboran sintéticamente en los laboratorios son muy potentes, al punto de que se comparan la potencia que tienen estos corticoides con el efecto del cortisol, gramo a gramo. Es decir, 1 gramo de cortisol natural de mi cuerpo tiene el mismo efecto que 1 gramo de alcohol de hidrocortisona o hidrocortisona, que es un corticoide que se compra en la farmacia, que se usa mucho en los pacientes. Muy usado. Y así se va comparando todo. Por ejemplo, una dosis de meprednisona, que es otro corticoide,
tiene un efecto 4 veces más fuerte que el cortisol natural del cuerpo. La dexametasona, que es un corticoide muy conocido, es 10 veces más potente que el cortisol del cuerpo. La betametasona, que la deben haber escuchado, se llama Celestón, el nombre comercial, es un corticoide ¿Pero 20 qué? veces, 20 veces más Eh, potente que el cortisol. el, Sí, el corticoide también de los PAF, el el de que los utiliza PAF para por los lo asmáticos. general es meprednisona o budesonide. Ajá, sí. Viene de los dos tipos. El meprednisona tiene valencia 3 o 4 dependiendo de cuál es, y el budesonide creo que es 5 veces más potente que el cortisol. Pero bueno, Efectivamente. sí, todos estos corticoides vienen por distintas vías para administrar, incluso vienen para tratamiento como quimioterápico. Hay un corticoide que se llama metotrexato, que se usa en la quimioterapia para el cáncer, que es un corticoide que tiene 50 veces más potencia que el cortisol, lo más potente que existe y que se usa actualmente en el tratamiento de pacientes. Bien, los corticoides son muy peligrosos, obviamente, porque inyectar corticoide a un paciente es hacerle aumentar la cantidad de azúcar en sangre. Está contraindicado, o mejor dicho, más que contraindicado, está para ser usado bajo estricta supervisión médica en pacientes que son diabéticos, porque ponerle un corticoide les hace aumentar los niveles de glucemia y puede empeorar el cuadro. No es que no se le use, sino que tiene que haber un médico controlando. Nosotros colaboramos desde enfermería haciendo las mediciones de glucemia del paciente, haciendo los controles con la insulina y todo lo más. Si el paciente está bien, puede usar corticoide durante un tiempo. Algo muy peligroso con el uso de corticoides, que aprovecho para decirlo, seguramente en farmacología y en adultos y ancianos se lo van a repetir, es muy común la automedicación de enfermeros usando corticoides. Lamentablemente es muy común, porque el corticoide, al ser un potente hiperglucemiante, haciendo aumentar la cantidad de azúcar en la sangre, hace que la sangre se vuelva hiperosmolar. Cuando la sangre tiene mucho azúcar, ese azúcar empieza a traer agua, empieza a llevar agua hacia adentro del vaso sanguíneo. Y cuando nosotros estamos inflamados, tenemos goteo nasal, tenemos catarro y empieza a llorar, lagrimarnos los ojos, o se nos ha inflamado una articulación, eso significa que mucho líquido ha pasado al intersticio. Entonces, poniéndonos un corticoide, la sangre se vuelve como una esponja con tanto azúcar que tiene y empieza a absorber esa agua del intersticio, e inmediatamente se nos desinflama la rodilla inflamada, nos deja de gotear la nariz, nos deja de lagrimear los ojos, nos pasa la inflamación, nos pasa el dolor. O sea, es un muy buen antiinflamatorio el corticoide, a causa de que convierte la sangre en una esponja para el agua que produce el edema y el dolor. Es muy común que cuando la gente anda con catarro, anda resfriado, lo que hace inmediatamente es inyectarse un corticoide. El tema es que hay muchos otros medicamentos que son menos dañinos que el corticoide, menos peligrosos que el corticoide para tratar esta sintomatología. Hay que tener mucho cuidado y mucho respeto en el uso de los corticoides. Necesitan tener una indicación médica, necesitan una valoración. Incluso los médicos evalúan si el riesgo-beneficio, o sea, si es conveniente hacer pasar al paciente por una dosis de corticoides, si realmente se espera mejora o no. Aparte del uso de los corticoides y el estrés, disminuye el nivel de defensas, porque ese azúcar que aumenta en la sangre no es azúcar que aparece de la nada, sino es el hígado metabolizando, el hígado destruyendo glucógeno de reserva para convertir en azúcar, y también es el hígado activando procesos de gluconeogénesis, destruyendo proteínas para producir azúcar. Destruir proteínas va desnutriendo el cuerpo con el tiempo y va quitando las proteínas que son necesarias para producir anticuerpos. Los corticoides están contraindicados y prohibidos en el tratamiento de la gran mayoría de enfermedades infecciosas, porque le quitan la posibilidad al cuerpo de defenderse. Así que hay que ser muy cuidadoso en el uso del corticoide. Jamás, pero jamás se debe automedicar con corticoide. Esto para que les quede ya como un recordatorio, que se los van a decir miles de veces, pero bueno, aprovecho ya que estamos tocando el tema y se los vuelvo a repetir. ¿Quería decir algo, Macarena, que te había levantado la mano? No. ¿No? Bueno. Vamos a las actividades de la semana. Son poquitas, fáciles. Dice, explica las fases del análisis del estresor y el síndrome de adaptación general. Están ahí en el texto, cuando habla de análisis de estresores, esto de dónde vienen los estresores,
que eran estos factores que le digo yo que puede ser desde pelearse con la novia hasta efectivamente un dolor de muela, produce estrés de igual manera. Lo que les pide es que comenten ahí de qué tipo son, si son biológicos, sociales, bueno, a eso se refiere. El punto 2 dice, discuta con sus compañeros y elabore un listado de posibles estresores. Ahí quiero ver la creatividad de ustedes. ¿Qué estresores se les ocurren? ¿Qué situaciones pueden producir estresores? Elabore un mapa conceptual de la fisiopatología y su relación con los signos y síntomas del estrés. A ver, ejemplo. Hacen un mapa conceptual donde ponen el cerebrito produciendo ACTH. La ACTH es la hormona estimulante de la renal. La CTH estimula la suprarrenal la adrenalina acelera el corazón, produce constricción de los vasos sanguíneos, por ende, signo o síntoma que yo voy a detectar es hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. La adrenalina dilata los bronquios, por lo tanto voy a encontrar hiperventilación, pacientes con respiración más profunda de lo normal. Y así, van a ir sacando de cada cosa que el cerebro hace, que libera cuando estamos estresados, a qué órgano lo afecta, cómo modifica el funcionamiento de ese órgano y cómo ustedes se dan cuenta que eso ha pasado. ¿Se entiende? Eso se refiere, creo que ya han hecho cuadros de fisiopatología. Es más, no lo habían visto todavía en adulto y anciano, pero si lo hacen bien este cuadro, es el mismo que van a usar en las otras materias también. ¿Cuáles son los efectos del estrés crónico sobre el cerebro? Está en el texto, pero era esto de que lo que hablábamos de tener el acelerador funcionando siempre a fondo, estos efectos dañinos que hemos hablado, se refiere. ¿Cómo explica el autor la relación entre estrés y depresión? En una parte del texto van a encontrar que el autor dice que el estrés puede conllevar a depresión y lo explica por qué, así que búsquenlo. Y elabora una guía tipo afiche destinado al personal de enfermería para que pueda conocer o anticipar una situación de estrés en sus pacientes. A mí me ha pasado una infidencia, algo que viene de la práctica del hospital, de las veces que he trabajado en el hospital, bueno, me han ocurrido situaciones, les comento para que ustedes vayan anticipando, es mi aporte que yo hago para sus experiencias, de que he tenido muchas veces pacientes que estaban internados con una vía de suero y un medicamento que se llama ranitidina colocado cada 8 horas. La ranitidina, no sé si ustedes la conocen, es un antiácido, ¿sí? Y he tenido compañeros que me decían, no entiendo por qué los médicos tienen a un paciente internado nada más que para ponerle ranitidina. Sí. La cuestión es la siguiente. Si un paciente está internado porque lo van a operar, está internado porque le van a hacer un estudio, una tomografía, le van a hacer una biopsia, está internado porque le van a hacer una cirugía plástica, está internado en aislamiento porque tiene COVID-19, ¿sí? Por lo que sea que esté internado, Todo genera estrés. todo le genera estrés. El dolor le genera estrés. Estar lejos de su familia le genera estrés. Estar en Sí, el estar hospital le en otro genera estrés. lugar que no es tu casa. Exactamente. Y si cuando ustedes hagan el cuadro de la fisiopatología, van a ver que el estrés en sí mismo reduce el aporte sanguíneo al intestino, al tubo digestivo y por ende al estómago. Y produce aumento de la secreción ácida de la pared del estómago. Es decir, el estrés que le produce estar lejos de la casa le va inflamando y le va carcomiendo la pared gástrica y produciendo gastritis y hasta posiblemente agravar cuadros de úlceras preexistentes y hasta puede morir de una hemorragia digestiva el paciente a causa de haber estado internado nada más. Entonces, todo paciente que se interne, nosotros ya sabemos como enfermero, y aquí ustedes van a poner en este cuadro que les pido, en este afiche, que el enfermero se tiene que aprender a dar cuenta que todo paciente está al borde de una situación de estrés o está viviendo una situación de estrés. Aprender a reconocer y aprender a tomar medidas para poder disminuir esos niveles de estrés. A eso me refiero y eso es lo que yo quiero que les quede, que ustedes piensen que no solamente cuando van a tener un examen o les ladra un perro van a sufrir estrés, sino cuando van a estar internados, cuando les duele algo, o los medicamentos, muchas cosas del ambiente hospitalario y de la internación producen estrés. Bueno, eso es todo para esta semana. Ya esta es la penúltima clase, queda la última para la semana que viene, donde le voy a dar la última guía.
y ya nos desocupamos de guía y ya empiezan a trabajar para presentarlas nada más. ¿Estamos? Vamos muy bien. Profe, Sí, pregunten. profe, yo quiero que explique después sobre la monografía final que ha puesto en la plataforma. Ajá. Hay Eso un quería vi- también que me explique. En el video de la Yo voy clase ahí, anterior, profe. en el video de la clase anterior, he explicado casi el 80% del video, explico nada más que Ya me voy a fijar. Sí, fíjate en el video de la clase Ya. anterior que era de motivación. Bueno, profe. Bien, Ahí profe. está explicado y si te queda igual alguna duda, me lo preguntas después por WhatsApp. ¿Ah? Bueno. Yo también tenía esa duda. Muy bien, señoritas. Véanlo que ahí lo he explicado. Chao, Bueno. chicos. Que Muchas anden gracias, profe. bien. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Chao, chao, chao.